Hola amigos de Misterio Infinito Perú, en este momento me encuentro en un punto de la ciudad y nada mejor que acompañarse con un libro, en este caso Historia de la Educación Incaica, escrito por Daniel Valcárcel, en su tiempo catedrático de las Facultades de Educación y Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, dicho sea de paso. Este libro fue escrito hace bastantes décadas, en 1961. Vamos a hablar de dos puntos en específico. El primero, las referencias que se hacen sobre una supuesta posibilidad de escritura entre los incas, y lo segundo, las referencias a conocimientos astronómicos en el Tahuantinsuyo. Empiezo a leer. El Quipucamayo representa un supremo órgano transmisor de datos genéricos en cuanto se refiere al aspecto estadístico, mediante nudos, colores y formas convencionales, siendo personaje también imprescindible como guardián de la tradición viviente, depositario público de un saber esotérico y constante hombre de consulta. Existieron diversas clases de Quipucamayo. Su preparación requería un método apropiado con matices diferentes, particularmente cuando se trataba de narrar hechos históricos en intransferible versión individual. A diferencia del quipu numérico, la fidelidad del histórico dependía de la habilidad y memoria personal, índice de una enseñanza memorística para fijar los conocimientos, repitiendo y transmitiendo las noticias de una a otra generación. Sarmiento de Gamboa destaca la falta de una escritura como la europea. Cosa análoga hicieron Garcilaso y otros cronistas. El recuerdo, ayudado por nudos y colores, permitía al Quipucamayo añadir la impresión personal que completa la esquemática versión de sus elementos básicos. Cieza compara el quipu con los carastes mexicanos y afirma la superioridad de aquel. Otra forma de comunicabilidad usada por el pueblo incaico estaba constituida por la quilca o escritura ideográfica. Cronistas como Sarmiento de Gamboa, Montesinos y Molina mencionan el uso de la escritura, y este último habla del poquencancha, especie de sitio, de centro histórico e iconográfico por excelencia del Tahuantinsuyo. Sarmiento afirma que Pachacútec llamó a los ancianos historiadores de las diversas provincias del imperio, los interrogó acerca de los grandes acontecimientos y noticias que sabían. Según tales narraciones, hízoles pintar todo por orden en tablones grandes y los colocó en las casas del sol, en una gran sala en donde las tales tablas que guarnecidas de oro estaban, estuviesen como en nuestras librerías, y constituyó doctores que supiesen entenderlas y declararlas, y nadie podía entrar donde estaban las tablas sin expresa licencia del Inca, y de esta manera se vino a averiguar todo lo de sus pasados y a quedar tal manual de todas las gentes que el día de hoy los indios mayores generalmente lo saben todo, y así examinando a los más ancianos de guiar tengo más crédito, saqué y recopilé la presente historia sobre las declaraciones bajo juramento público y delante de los ayllus. Cita de Historia Índica de Sarmiento de Gamboa, páginas 58 a las 59. En otras partes de su obra, Sarmiento insiste en el interés de los incas por el conocimiento de su historia y señala a Pachacútec como el primero que había mandado pintar en tablones la historia de los incas. Montesinos habla de una escritura perdida y de hallazgos de esta durante el coloniaje. Cobo y el propio Garcilaso traen una versión de tales pinturas representativas existentes en el Cusco al finalizar el siglo XVI, ratificada por otros hallazgos contemporáneos de escritura, por ejemplo la efectuada sobre payares de formas y colores diferentes, una valiosa tesis sostenida por el arqueólogo Rafael Larco Oile y apoyada en numerosos testimonios que acreditan su veracidad. Pasemos a la astronomía, al zodiaco, a las ciencias. Las ciencias incas podrían calificarse de descriptivas, predominantemente empíricas. Su actitud cognoscitiva tuvo claras limitaciones. Admirábanse de los efectos, pero no procuraban buscar las causas. Su filosofía de la naturaleza fue casi inexistente,
pues como para su vida simple y natural no tuviesen necesidad que le forzase a investigar y rastrear los secretos de la naturaleza, pasábanse sin saberlos ni procurarlos. Garcilaso en los comentarios reales de los incas. Sus juicios sobre los fenómenos naturales obteníanlos por experiencia directa, precrítica, por ser, nuevamente citando a Garcilaso, poco especulativos de lo que no tocaban con las manos. Sus razonamientos antropomórficos carecían de fundamento objetivo, deficiencia cultural común a muchos pueblos hasta muy avanzado momento cronológico de nuestra llamada cultura occidental. Los amautas alcanzaron a reflexionar que el hombre era compuesto de cuerpo y ánima, y que el ánima era espíritu inmortal y que el cuerpo era hecho de tierra porque lo veían convertirse en ella tras la muerte. A las cosas vivientes llamaban alpacamasca, es decir, tierra animada, diferenciando al runa, hombre de entendimiento y razón, del llama, ser con ánima vegetativa y sensitiva pero carente de intelecto. Tuvieron un código de ética social y norma jerárquica de vida pública. Estuvieron adelantados en astronomía, aunque no especularon sobre si existían uno o varios cielos por no poner en duda que hubiese uno realmente. Sus conocimientos estaban especialmente orientados hacia el examen del Sol, la Luna y Venus. Se interesaban en la observación del Sol, que unos tiempos se les apartaba y otros se les allegaba, que unos días eran mayores que las noches y otros menores y otros iguales. Cita de Garcilaso. Acerca de la luna no podían explicar por qué crecía y menguaba. Ya llena, ya perdida de vista en la conjunción a la cual llamaban muerte de la luna, porque no la veían en los 3 días de ella. Garcilaso. De Venus les llamaba la atención ver que a veces aparecía yendo delante del sol y otros en pos de él. Si nos atenemos a su explicación de la puesta cotidiana del sol, podría afirmarse que su concepción del mundo consideraba a la Tierra flotando sobre una masa de agua. Aunque Garcilaso sostiene que respecto a los signos del zodíaco no hubo imaginación menos de sus influencias, Juan Santa Cruz Pachacuti aporta importantes datos que han permitido a Lehmann redactar un ensayo de reconstrucción del zodíaco incaico. A base del análisis de un dibujo a pluma con leyendas en quechua y castellano, agregado a su obra Relación por Juan Santa Cruz Pachacuti, le ha sido posible reconstruir una visión del zodíaco incaico. Partiendo de aspectos propios del cotidiano vivir quechua, la visión figurativa del cielo estrellado adquiere una presencia distinta para el peruano antiguo. Tienen la constelación de la manada de llamas machos, donde nosotros vemos las 3 Marías, también conocidas como el cinturón de la constelación de Orión. El fogón sustituye a nuestra constelación de la Cruz del Sur, constituyendo los extremos de la piedra central, lo conocido por la olla de maíz o Salamanca en quechua, estrella más brillante, y la olla de coca, Cocamanca en quechua. Otras constelaciones están constituidas por la llama salvaje hembra con su cordero, o Catachillay, la llama macho, el felino de oro, el dios de la tormenta, el granero y los ojos de todas las cosas de toda el haya, es decir, las Pléyades. En una palabra, hay un zodiaco diferente como lógica consecuencia de una distinta visión cotidiana y una distinta perspectiva espiritual. Sabían que el movimiento del sol tenía una duración anual, llamando Huata al año, pero lo corriente era calcular a estos por cosechas. Betanzos se refiere a Inca Yupanqui como conocedor del año de 12 meses, creador de los nombres y de las fiestas que se realizaban, y también de los solsticios de verano e invierno, señalados por 8 torres que labraron al oriente y otras 8 al poniente del Cusco. Las colocaron, según él, de a 4 en 4, 2 pequeñas de a 3 estados, poco más o menos de alto, en medio de otras 2 grandes. Las pequeñas estaban 18 a 20 pies la una de la otra, a los lados. Otro tanto espacio estaban las otras 2 torres grandes, que eran mucho mayores que las que en España servían de atalayas.
y estas grandes servían de guardar y dar aviso para que descubriesen mejor las torres pequeñas. El espacio que entre las pequeñas había, por donde el sol pasaba al salir y al ponerse, era el punto de los solsticios. Aunque calculaban el año por 12 lunas, prácticamente regía el año solar por cosechas, con sendas denominaciones, y supieron dividir los meses. Conocieron asimismo los equinoccios, que solemnizaban muy especialmente. En el de marzo segaban el maíz del andén de Colcampata. En el de septiembre celebraban una de las principales 4 fiestas del sol llamada Situa. Verificaban los equinoccios mediante columnas de piedra labrada colocadas en patios o plazas ante los templos. Cuando estaba cerca el equinoccio, los sacerdotes miraban diariamente la sombra que proyectaban las columnas, puestas en el centro redondo y grande que ocupaba todo el ancho de la plaza. Por medio del cerco echaban por hilo de oriente a poniente una raya que por larga experiencia sabían dónde habían de poner el punto y el otro. Por la sombra de la columna hacia la raya veían que el equinoccio se iba acercando, y cuando la sombra tomaba la raya de medio a medio, desde que salía el sol hasta que se ponía, y que a mediodía bañaba la luz del sol toda la columna en derredor sin hacer sombra aparte alguna, decían que aquel día era el equinoccial. Tomado de los comentarios reales de Garcilaso. Habían observado que a medida que más avanzaba hacia el norte, menos sombra hacía la columna, lo que tuvieron en gran estima y veneración. Conocieron y temieron los eclipses sin llegar a una explicación de sus causas, y dominaron la aritmética. Con ayuda de los quipus daban cuenta circunstanciada de la situación económica del imperio. Los quipucamayocs realizaban con destreza las operaciones y calculaban con precisión. Poseyeron asimismo muchos conocimientos geométricos, dada la continua necesidad de medir las tierras y reajustar su distribución. Fue pues una geometría no especulativa, sino práctica. Bueno amigos, esta ha sido la parte correspondiente tanto a la astronomía como brevemente a la escritura del libro ya mencionado que ahora les aparece en sus pantallas. Lo que debo a título personal agregar es que respecto al tema de los equinoccios, ya podemos comprobar en este mismo canal en un video que hice sobre la peña o piedra horadada en Barrios Altos, que podría haber estado, según algunos, formando parte de un antiguo adoratorio prehispánico que se habría levantado sobre lo que actualmente es la Plaza Italia en Barrios Altos, pues habría servido y serviría hasta la actualidad para marcar uno de los solsticios, el solsticio de primavera, concretamente en septiembre, y según otros, el Observatorio Astronómico de Chanquillo, este sitio arqueológico ubicado en la región Ancash, considerado por muchos como el observatorio astronómico más antiguo de las Américas o incluso del mundo, y por supuesto muy anterior a los incas. Se dice que justamente esas torrecillas que tiene marcan distintos movimientos del sol, entre ellos los equinoccios. Así es como vemos que muchos hallazgos arqueológicos, algunos muy recientes como el de Chanquillo, verifican, constatan la información que nos brinda el señor Valcárcel en este libro de 1961. Por eso yo les recomiendo que siempre es importante darse una vuelta por antiguas librerías de textos de segunda mano, galerías de libros antiguos y otros, porque muchas veces se encuentra más sabiduría en ellos que en los desechables libros actuales. Sin más, desde Misterio Infinito Perú, su amigo Fernando Chapi, para servirles, les envía un fuerte abrazo.